adagio antiguo que dice: Dios tarda, pero no olvida. Yo creo que está equivocado ese adagio, porque Dios realmente nunca tarda. Tampoco podemos decir que Dios no olvida. Ambos conceptos, mi amigo, vamos a meditarlos hoy, porque Dios es un Dios que siempre llega a tiempo. No es como nosotros, los hondureños, que nos gusta llegar tarde, lamentablemente. Dios siempre es puntual, y lo vamos a ver en la Escritura, en una historia que dejamos sin terminar en otra ocasión en la que estuvimos viendo los milagros de Jesús. Yo quiero invitarle a leer la historia de Jairo y de su hija. Vamos a leer esta historia en el Evangelio de Lucas en esta ocasión, en el capítulo 8, verso 41 al verso 56. La vez anterior estuvimos hablando sobre la sanidad de una mujer que tenía un problema de salud muy grave, era flujo de sangre. Esta mujer estaba bastante débil. Ese era el 15º milagro que Jesús realizaba. Y pudimos ver la desesperanza, la desesperación tanto de Jairo como de esta mujer. Y vimos que la persona que más había esperado en ese tiempo no era Jairo, y tampoco esta mujer. La persona que más tiempo había esperado era Jesús. Jesús había esperado durante toda su vida para que las personas vinieran a Él. Sigue esperando el Señor para que usted venga a Él. Pero ahora vamos a ver algo muy importante en la vida de Jesucristo, y es su puntualidad. Vamos a leer en Lucas capítulo 8, verso 41 al verso 56. Y dice la Escritura de la siguiente manera: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Leemos hasta aquí, que el Señor bendiga con su palabra. Amén. Dejamos la historia hasta aquí, porque hasta aquí habíamos quedado en una ocasión anterior, y vemos el cuadro tan desesperante. Hay un padre desesperado aquí, hay una multitud que aprieta, hay una mujer enferma en el camino, hay una niña que está a punto de morir, agonizando. La pregunta es: ¿podrá Jesús llegar a tiempo? ¿Podrá Jesús ser puntual? Pues la historia todavía no ha terminado, así que seguiremos leyendo. El verso 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inclinada.
inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hasta aquí, querido amigo, termina la historia de Jairo y esa espera tan larga que él sintió. Y sabe, querido amigo y amiga, he titulado yo este mensaje los planes del ser humano en los tiempos de Dios. Porque aquí vemos dos cosas importantes. Una fueron los planes que Jairo tenía, y otra muy diferente eran los tiempos de Dios. Y querido amigo y amiga, la vida de Jairo y el problema que vemos aquí de la vida de Jairo nos va a servir a nosotros para entender que sus planes no necesariamente son los planes de Dios, que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, que sus deseos no son los deseos de Dios. Y primeramente vamos a ver los planes del ser humano reflejados en la vida de Jairo. Vemos primeramente quién era este hombre. La Biblia dice en el verso 41 que vino a Jesús un varón llamado Jairo. Su nombre era Jairo. Y que era principal de la sinagoga. Un principal de la sinagoga era aquel que se encargaba de dirigir las reuniones en la sinagoga de los judíos. Ellos eran los encargados de tomar los libros y dárselo al maestro para que lo leyera. Era el encargado de abrir y cerrar las puertas del local. El principal tenía un puesto muy importante, el mismo nombre lo dice, principal. Era un hombre muy importante. Para Jairo, su vida era todo viento en popa, todo estaba bien, le estaba yendo muy bien, era un hombre importante, era un hombre que tenía, por supuesto, riquezas. Además de eso, tenía una linda familia, su esposa y su hija de 12 años, qué bella familia. Qué bueno que a Jairo le estaba yendo muy bien. Pero sabe, había un problema en la vida de Jairo. Jesús entró en escena en ese tiempo. Jesús comenzó a predicar en las sinagogas y llegó a Capernaum, donde Jairo estaba trabajando en la sinagoga. Y ahí en Capernaum, y específicamente en esta sinagoga donde Jairo estaba, hizo un milagro portentoso. Un hombre que tenía una mano seca fue sanado por mandato de Jesús. Y Jairo lo vio. Sin embargo, Jairo pertenecía a un grupo selecto que quería destruir a Jesús. Jairo era enemigo de Jesús, así como usted lo está escuchando. Lamentablemente, Jairo no entendió que la vida es vanidad y que es pasajera y que no siempre nos va todo bien, que no todo es color de rosa. Jairo se olvidó de Dios. Ese es el problema de muchas personas: olvidarse de Dios, olvidarse de Jesús y pensar que no van a necesitar a Jesús nunca. Pero vemos aquí a un hombre desesperado. Vea cómo está Jairo en el verso 41. Y postrándose a los pies de Jesús. ¿Qué le parece la posición de Jairo? Es una posición de humillación. Jairo se humilló ante Jesús. ¿Sabe? Hay personas que piensan que nunca van a necesitar humillarse ante Dios, humillarse ante Jesús. Creen que no necesitan a Jesús. Pero déjeme decirle que Jesús es lo más necesario en la vida. Alguien dijo, y lo he dicho en muchas ocasiones, no sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tengas. Pero repito la frase: no sabrá que Jesús es todo lo que necesita hasta que Jesús sea todo lo que tenga. Cuando la gente va a un hospital y la gente que está a su alrededor no puede ayudarle, los médicos quedan completamente nulos, no hay nadie que pueda solucionar el problema, la gente se aferra a Dios. Es en esas últimas instancias de la vida que el ser humano, como usted y como yo, nos acordamos: hay un Dios y hay un Señor llamado Jesucristo, y lo mandan a llamar, tal como Jairo. Y no importa si nos humillamos, todo con tal de salvar la vida. Querido amigo y amiga, déjeme hacerle una pregunta: ¿dónde ha dejado a Jesús? ¿Qué lugar ocupa en sus planes? Puede que a usted le vaya todo bien. Conozco a personas que les va muy bien, y cuando hablo con ellas les digo: excelente, tienes casa, tienes trabajo, tienes títulos, tienes conocimiento, tienes fuerza, tienes salud, tienes edad, tienes tiempo.
Pero la pregunta importante, ¿dónde está Jesús en su vida? Para Jairo, Jesús fue la última opción. Y salió corriendo cuando vio que su hija iba a morir. Corrió hasta llegar a Jesús, se humilló ante él, se arrodilló. Nunca pensó hacer esto, pero lo hizo. ¿Qué hizo Jesús con Jairo? No lo rechazó, no lo menospreció. Al contrario, la Biblia dice que Jesús fue con él. Los planes de Jairo eran los siguientes: ir a Jesús, humillarme ante él, pedirle el favor de que vaya a mi casa y sane a mi hija. Ese era el plan de Jairo. Pero cuando él recibe la noticia en el verso 49, después de que Jesús va despacio porque la multitud le aprieta, y de paso hay una mujer que está enferma y que lo detiene, y Jesús se detiene a preguntar quién le tocó. Después de todos esos obstáculos y su corazón agitado, está diciendo por dentro: Señor, apresúrate que mi hija está a punto de morir. Cuando todo eso pasa y llega este mensajero de su casa a decirle la noticia más fatal que pudo haber escuchado: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando él escucha estas palabras, piensa: ya todo está perdido. Jairo dice: ya no hay oportunidad. Jairo piensa: los planes que yo tenía se perdieron, se echaron a la basura en ese instante en el que escuchó la mala noticia. Cuando en la vida llegan momentos así, querido amigo y amiga, parece que el mundo se nos viene encima y que nada en esta tierra podrá ayudarnos. Jairo recibió esta noticia y dijo: todo está perdido. Dios llegó tarde. Jesús llegó tarde. La pregunta es: ¿Jesús llegó tarde? ¿Llegó tarde Jesús? ¿Qué diría usted? ¿Llega tarde Jesús cuando está muriendo un familiar nuestro y queremos que Él venga y sane a nuestro ser querido? ¿Llega tarde Jesús cuando tenemos un problema en el colegio, en el trabajo y no hallamos solución? ¿Llega tarde Cristo? Jesús nunca llega tarde, mi amigo, mi amiga. Jesús nunca llega tarde. Es solo que sus planes, su tiempo y el nuestro no son iguales. La historia la conocemos. Jesús le dice estas palabras tan preciosas, y aquí vamos a ver los tiempos de Dios. En el verso 50 Jesús dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Qué palabras tan confortantes, ¿no? Es difícil creerlas muchas veces, porque cuando estamos en medio del problema, mi amigo y mi amiga, pocas cosas pueden consolarnos, pero la palabra de Dios siempre trae esperanza. Cuando mi hija nació, hace ya casi un año, los médicos dijeron que había tenido problemas de respiración, así que la ingresaron y la dejaron 7 días. Para nosotros fue una eternidad. No había tenido la oportunidad de abrazar a mi hija, la miraba solo a través de un vidrio, de un espejo. Y uno de esos tantos días en los que teníamos que viajar para que ella pudiera comer, que la madre le diera comida, llevaba en mi corazón un dolor tan grande. Pensaba: tanto tiempo tenemos que esperar, ¿cuánto más? Y allí en ese momento de espera, en el camino, nuestro hermano Arnulfo nos hizo el favor de llevarnos ese día. Íbamos escuchando la BBN, una emisora cristiana, y mientras el hermano que estaba hablando mencionaba un versículo de la Biblia, lo recuerdo bien, Proverbios 13:12. Ese versículo trajo tanta paz a mi corazón, porque decía que el deseo que no se cumple es tortura para el alma, pero el deseo cumplido es árbol de vida para el corazón. En ese momento pensé: bueno, Dios tiene todo bajo control y Él sabrá cuándo nos darán a nuestra hija. Cuando llegamos al hospital, anuncié al hermano: espérenos un momento mientras le avisamos si nos dan a la niña o no. Mi esposa entró, pasó las puertas, yo me quedé en el vestíbulo ahí esperando y dije: no va a regresar, no va a salir hoy. Pero de repente, cuando yo ya estaba hablándole al hermano, en ese preciso momento escuché una voz: nos van a dar la niña. Cuando escuché esa noticia, sentí una paz en el corazón, una alegría de que nuestra hija por fin iba a estar con nosotros.
Querido amigo y amiga, tal vez eso le pase en su vida. Hay cosas que quisiera usted que sucedan al tiempo suyo, pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su propio tiempo. Y dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y sabe, este tiempo que Dios le ha dado en su vida es el tiempo de ser salvo. Jesús mismo nos muestra que Dios tiene un tiempo para todo. Jesús vino en el tiempo que Dios quiso. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos, para comprarnos de la maldición de la ley. Cristo vino en el tiempo de Dios. Cristo murió en el tiempo de Dios. A su tiempo murió por los pecadores, dice la Biblia. Cristo resucitó a su tiempo, ni un día más, ni un día menos, ni una hora más, ni una hora menos. Cuando rayaba el alba, cuando nacía el sol, Cristo ya se había levantado de entre los muertos en el tiempo de Dios, porque Él nunca ha llegado tarde, no llega tarde y no llegará tarde a ninguno de sus compromisos. Fue el único en esta tierra que pudo decir antes de morir: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quién en esta vida puede decir eso? Algunos dicen, bueno, faltaban muchos ciegos que sanar, muchos cojos, muchos muertos que resucitar. Pero Jesús dijo que Él había cumplido la obra de Dios. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no es lo mismo que los planes del hombre. Los tiempos de Dios no es lo mismo que los tiempos del hombre. Déjeme decirle en qué tiempo está usted actualmente. La Biblia dice, este es el tiempo aceptable y hoy es el día de salvación. En ese tiempo está usted. Cristo está a tiempo, fue el primero en llegar a esta reunión. Él estaba aquí antes de que usted pisara su pie por el umbral de esa puerta. Cristo está aquí, está a tiempo. Y usted todavía está a tiempo de venir a Cristo. ¿Qué va a hacer con Cristo? ¿Le aceptará o le rechazará? Nuestro deseo es que usted venga a Cristo y sea salvo. Esperamos que si hay alguien esta noche que desea entregar su vida a Cristo, pueda hacerlo. ¿Hay alguien? Si está en su casa, también puede hacerlo. Le invitamos en el nombre del Señor. Mientras tanto, que el Señor nos bendiga con su palabra. Vive con pasión.